¿Sabías que hay creyentes que rechazan por completo los argumentos a favor de la existencia de Dios, considerándolos incluso peligrosos para la fe? En este episodio de Rara Fe exploraremos un terreno sorprendente. Número 1. Los teístas existencialistas que priorizan el salto de fe sobre la lógica. Los presuposicionalistas que dicen que Dios es la base de toda razón y no necesita ser probado. Y 3. Las tensiones dentro de la fe que desafían todo lo que creías saber. Metámosle mano a este episodio de Rara Fe. Y si estamos listos, comparte, comenta y reacciona. ¡Vámonos! Ahora sí, después de ver lo que llamaríamos nosotros como el cuadrante de aquellos que creen que los argumentos teístas y las pruebas teístas son relevantes, ahora vamos a pasar al cuadrante que nos sorprende a todos, especialmente a los creyentes, porque es el cuadrante de aquellos que son teístas, pero que creen que los argumentos a favor de la existencia de Dios son irrelevantes. Vimos a los tomistas que argumentan de manera demostrativa. Vimos a los evidencialistas que argumentan haciendo un caso acumulativo a favor de la existencia de Dios. Y ahora vamos a ver a los teístas que dicen que los argumentos están de más. Vamos a estar hablando sobre esto y vamos a estar hablando sobre más cosas, pero vamos a ver dos distintos tipos de cristianos que creen que los argumentos son irrelevantes. Entonces, vamos a poner atención y vamos a meterle mano a esto, pero antes de comenzar, quiero preguntarles a ustedes, a todos los que están en la audiencia, si ustedes alguna vez habían escuchado que un cristiano cree que los argumentos son irrelevantes. Comencemos el día de hoy. Dieguito. Bueno, creo que este es un tema súper importante y vamos a ver que más bien para nosotros, los que ya esta gran audiencia de Rara Fe y los que sigue y está con nosotros desde hace tiempo, esas posturas van a ser incómodas, van a ser extrañas, pero lamentablemente vamos a ver que también en algunos casos son similares y parecidas y familiares, porque las consecuencias o los desarrollos posteriores de estas creencias todavía están en muchas iglesias y todavía tienen impactos que vemos hoy en día. Así que bueno, metamos la mano de una vez, Jorge. Ok, Diego, entonces vamos a estar hablando hoy sobre los teístas existencialistas y los teístas o los cristianos o los apologistas presuposicionalistas. Vamos a ver a Soren Kierkegaard, Blaise Pascal, Cornelius Van Til, Greg Benson, entre otros. Y los existencialistas o los presuposicionalistas, la idea central se resumiría en la frase: la fe no necesita ser probada. O sea, la fe no necesita prueba. En resumen, este grupo de teístas cree en Dios, obviamente, son teístas, pero encuentra los argumentos tradicionales, como los que estuvimos nosotros hablando, las pruebas tomistas y los argumentos, el caso acumulativo, ¿no? Los argumentos como el Kalam, el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento moral y demás, los ven como poco útiles. Es más, se podría decir que hasta los ven como engañosos, incluso dañinos, especialmente en el campo presuposicionalista. Se dice, oye, estos argumentos no son necesarios, son argumentos que más bien dañan, ¿verdad? O se sobreponen a la fe cristiana y no deberían ser utilizados porque no van a producir una creencia, una fe auténtica. Ellos ven la fe y no la lógica como el fundamento de la convicción teísta. Diego, este grupo insiste que la fe es personal, que es existencial
y muchas veces hasta subjetiva, que es una fe que trasciende la prueba racional. La razón tiene su lugar, ellos dicen que sí, pero no puede nunca capturar el compromiso real del alma con la divinidad. Así es muy importante ver que en la historia de la filosofía, del desarrollo del pensamiento cristiano, las posturas, las creencias no surgen en un vacío, ¿verdad? No es como que alguien nada más se levantó y empezó a pensar de cierta forma. Muchas más bien surgen como respuestas a otras posturas. Y eso también lo vemos incluso en nuestras iglesias actualmente, por ejemplo, en cómo cristianos que vienen de entornos sumamente legalistas tienden a irse al otro extremo y terminan muchas veces en el cristianismo progresista o viceversa. Y entonces muchas veces tenemos como un péndulo, ¿verdad? Y por eso cuando estamos cambiando alguna creencia tenemos que tener cuidado de no hacer eso, sino mantener una postura balanceada y correcta. Pero tomando el caso del existencialismo, vemos que eso fue mucho lo que pasó. Cuando antes de que naciera el existencialismo, en el cristianismo había una cultura racional, fría, que vaciaba la fe de una experiencia viva, ¿verdad? Es como que se consideraba a Dios únicamente la conclusión de un argumento. Y sabemos que Dios, podemos concluir a Dios, ¿verdad? De un argumento, pero Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Es un ser omnipotente, trascendente y demás. Pero surge de esa cultura fría, racionalista, y entonces el péndulo se nos fue completamente hacia el otro lado, ¿verdad? Que buscaba enfocarse en la experiencia del cristianismo, en vivir la fe. Y por eso se concluía que los argumentos no eran tan importantes. Y el problema es que no fue una corrección necesaria, sino que más bien llevó al error en el extremo opuesto. Muy bien dicho, Diego. Y esto lo vemos históricamente donde se dan estas sobrecorrecciones y más bien terminamos creando más problemas donde queríamos traer más bien soluciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero, la dinámica va a ser ver los grupos o los subgrupos de lo que llamaríamos nosotros el cuadrante teísta que no ve los argumentos como relevantes. Vamos a ver los dos grupos que vamos a estar analizando hoy y vamos a ver sus pensadores claves. Los primeros, Diego, son los existencialistas. Aquellos que dicen que la fe está antes que la razón. O sea, fe primero, razón después. O sea, que no se puede razonar hacia Dios, como dirías tú, o como diría yo, como diría Frank, como diría la mayoría de las personas con las que nosotros colaboramos, ¿no? Que nosotros podemos dar argumentos racionales a favor de la existencia de Dios. Los existencialistas como Soren Kierkegaard dirían que la fe está antes de la razón. Kierkegaard diría algo como que la fe es un salto, no una deducción, que la fe surge del salto más allá de lo que la razón puede captar. Y lo que Kierkegaard diría sobre su existencialismo, en un sentido filosófico, él sostendría que la vida humana se define por la libertad de elección, ¿no? La responsabilidad individual. Para Kierkegaard, cada persona construye su propia existencia a través de las decisiones que toma, enfrentándose constantemente a dilemas morales donde no hay valores absolutos externos, sino la exigencia, y ahí es donde estamos hablando sobre la subjetividad de esta postura, ¿no? La exigencia de autenticidad y conciencia personal. Esta radical libertad genera angustia y vértigo existencial, pues el individuo se siente solo ante la incertidumbre de sus elecciones y el silencio de Dios. Así el existencialismo de Kierkegaard enfatiza la subjetividad, la singularidad del yo y la profunda responsabilidad de vivir de manera genuina a pesar de la antigüedad y la ausencia de certezas externas, ¿no? Entonces él dice, por eso es que tenemos que tirarnos al pozo, ¿no? Tenemos que tirarnos al pozo de la fe, porque de ahí es donde va a surgir, ¿no?, esta relación que voy a tener con Dios. Del otro lado está Blaise Pascal. Es el famoso, el de la apuesta de Pascal, ¿no? Él dice que él se enfoca más que esta apuesta de él tiene más que ver con el compromiso humano. Yo me voy a comprometer con Dios y no de lógica. O sea, la lógica es sopesar las dos opciones, pero es el compromiso humano lo que está de frente, ¿no?
Se dice, la apuesta no es una prueba, sino un movimiento de probabilidad al compromiso que yo vaya a tener con Dios, ¿no? Y el existencialismo de Blaise Pascal tiene que ver más con la intensa reflexión sobre la vulnerabilidad y la finitud humana, así como la constante angustia ante la incertidumbre de la existencia. Para Pascal, el ser humano no nace hecho, sino debe hacerse a sí mismo, enfrentando la inquietud y el vacío del sentido a partir de la experiencia y la fe. Esta visión existencial destaca la importancia de la decisión personal en asuntos trascendentes, apostando por la fe como respuesta racional a la imposibilidad de certezas absolutas, ¿no? Y ellos, el grupo existencialista, criticaría la apologética clásica diciendo que es demasiado racionalista y que pierde la dimensión subjetiva, este salto, ¿no?, al vacío de la falta de certeza que nos daría el existencialismo. O sea, la fe comienza donde la razón termina. Intentar demostrar que Dios existe es despojarlo de su grandeza. Los conceptos centrales de este existencialismo sería la verdad subjetiva, sería la fe más allá de la razón y el riesgo y la pasión, ¿no?, que es lo que vimos ahorita mismo sobre el existencialismo de Pascal. ¿Tus comentarios, Diego? Sí, quisiera empezar contrastando el existencialismo que ahorita nos está hablando usted con lo clásico que acabamos de ver, ¿verdad? La crítica hacia la apologética clásica es que pierde la dimensión subjetiva de la fe. Y vemos que una postura clásica bien entendida, para empezar, no hace eso. Sí tiene un componente objetivo porque estamos hablando de que Dios existe en el mundo, en la realidad, ¿verdad? No es solamente que yo pienso o yo quiero, yo quisiera que Dios existe. No, es que de verdad hay un ser que existe en la realidad, pero eso no significa que no tenga una dimensión subjetiva. No significa que al final de cuentas tú tengas que confiar en ese ser, ¿verdad? Y para tener una relación, no solamente con Dios, por ejemplo, no solamente marcar la casilla que Dios existe, no, debes decidir confiar en Dios y poner tu confianza en Jesús. Entonces, realmente la apologética clásica no le quita esa dimensión subjetiva de la fe. El problema es más bien cuando el existencialismo le quita la dimensión objetiva de la fe. Por ejemplo, y contradice aspectos del cristianismo. Esta frase que usted nos comentaba de que intentar demostrar que Dios existe, despojarlo de su grandeza. Creo que eso está directamente en contra de la revelación natural. Y podemos hablar, por ejemplo, de cómo Dios nos diseñó y nos hizo con una mente que pudiera entender el mundo alrededor nuestro, que pudiera preguntarse de las cosas más importantes en la vida. La Biblia habla de que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Entonces, ¿cómo Dios nos dio todas esas capacidades? Dios nos dio todas estas herramientas, pero no quiere que las usemos para conocerlo a Él, ¿verdad? Si más bien ese serían el fin último que podrían tener todas esas herramientas, usarlas para conocer a Dios. Y entonces contradice, creo yo, también directamente esta revelación directa y general que tenemos. Pero cuando tenemos un sobreenfoque en la subjetividad, en la fe más allá de la razón, en solamente la pasión y el riesgo, como la apuesta de Pascal, vemos fácilmente como todo esto en unos pocos años puede volverse antiintelectual fácilmente y sus consecuencias continúan hasta el día de hoy, ¿verdad? El problema nuevamente está en irnos a este otro extremo de la postura donde se desechan aspectos verdaderos de la postura en la que estamos, ¿verdad? Como la objetividad de la verdad, que la razón es parte de la fe. Entonces, cambiando, yéndose al otro extremo, no solamente cambia las cosas que quizás para algunos había que cambiar, sino que también desecha lo que estaba haciéndose bien y terminamos con una postura que no es balanceada. Terminamos con una postura igual de mala, pero en el aspecto exactamente opuesto. Así es, me pareció increíble que dijeras esto, que al pasar del tiempo, si se sigue sosteniendo esta postura, nosotros terminamos, o es inevitable llegar a lo que llamaríamos nosotros el momento de
anti-intelectualidad. No, me parece que eso fue muy, muy certero. Porque una de las citas, ¿no?, que nosotros vemos en el trabajo de Blaise Pascal, de sus pensamientos, ¿no? Él dice que la fe comienza donde termina la razón. Probar a Dios es vaciarlo, ¿no? Y como te dije, para muchos, muchos que están en este campo del existencialismo, muchos de los argumentos a favor de la existencia de Dios se ven más bien como peligrosos, ¿no? Se ven como dañinos, porque como que le estás quitando esa grandeza, ese misterio a Dios, ¿no? Y eso es un parafraseo, ¿no? Pero refleja la visión de Pascal, ¿no? Que la fe trasciende a la razón, ¿no? También se dice que la apuesta no es prueba, pero muestra la fe como una apuesta consciente. O sea, lo que él está diciendo es que yo prefiero apostar y que tiene más lógica vivir como si Dios existiera que como si no existiera, porque si vives como si Dios no existiera y Él existe, entonces vas a perder grandemente, pero si Él no existe y vives como si Él existiera, no vas a perder nada, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Porque vas a vivir una vida de virtud. Pero esa es la idea termina siendo subjetiva, termina dejando las evidencias de lado y no es una fe que cree con base en lo que podemos confiar o en las evidencias que hay, sino es una fe que se lanza al abismo del fideísmo esperando que del otro lado alguien te apañe, alguien te ataje, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante para nosotros considerar de lo que el existencialismo ofrece a aquellos que lo abrazan, ¿no? Ahora sí, ¿alguna vez has sentido que la fe requiera un riesgo que la razón no puede justificar, Diego? Eso es una pregunta muy importante, muy buena. Y tal vez hay que clarificar, bueno, ¿qué es un riesgo que la razón no pueda justificar? Porque ciertamente hay cosas que la razón no puede justificar. Por ejemplo, si hablamos de la Trinidad o si hablamos de exactamente cómo funciona la encarnación de Jesús, hay cosas que no podemos entender porque, bueno, somos seres finitos, porque no tenemos acceso a toda la información, porque quizás no tenemos la capacidad para procesar todas las cosas que se requerirían procesar para entender eso. Pero eso no significa, y aquí mi punto, el que hayan cosas que estén más allá de nuestra comprensión de lo que la razón puede capturar, no significa que estén en contra de la razón. Y creo que ese es los límites que nos deberían cuidar en todo esto. Porque sí, muchas veces muchas verdades del cristianismo, o por lo menos hay algunas verdades del cristianismo que están más allá de lo que la razón puede comprender y debería ser así. Al final de cuentas somos seres finitos, ¿verdad? Y estamos hablando de la explicación de la realidad que involucra a un Dios infinito, ¿verdad? No deberíamos esperar que nuestros pocos kilogramos de cerebro en medio de nuestras dos orejas puedan entender completamente esto. Pero sí tenemos las herramientas suficientes para determinar si algo va en contra de la razón, si hay una contradicción interna. Y en ese punto es donde creo yo tenemos una gran ventaja, porque podemos saber qué cosas definitivamente son falsas y podemos tener entonces una cierta humildad necesaria, creo yo, requerida cuando entendemos de lo que estamos hablando, al hablar de la fe, de cosas que no contradicen a la razón, pero que sí están, Jorge, más allá de la razón. Bueno, ahí dijiste algo bastante interesante, Diego. Tú dijiste que nuestra mente, nuestro cerebro no va a poder comprender, que siempre va a haber un misterio, ¿no? En cuanto a tratar de entender a Dios. Y en eso yo estoy de acuerdo, pero mi pregunta para ti sería, y para toda la audiencia es, ¿estás de acuerdo en que las pruebas o los argumentos a favor de la existencia de Dios podrían disminuir el misterio, ¿verdad? Que es Dios. O si le vamos a dar la vuelta a la tortilla y la ponemos del otro lado es o estas pruebas más bien proporcionan seguridad al creyente. Sí, esas pruebas definitivamente, bueno, y hablando de los argumentos y las cosas que podemos saber, definitivamente proporcionan seguridad. Es decir,
al- el- aunque no sepamos, por ejemplo, exactamente cómo funciona algo, si yo sé que no es contradictorio, ya yo tengo bastante camino recorrido, ¿verdad? Ya yo tengo, puedo ir más allá y me da seguridad, me da confianza en saber qué es lo que estoy creyendo y que es racional creerlo, porque esa es la acusación que normalmente se hace. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y es la que habla de que el corazón no se puede regocijar, no puede estar, no puede deleitarse en aquello que la mente duda, ¿verdad? Y esas pruebas nos ayudan a que la mente no dude porque podemos ver que hay evidencias, porque podemos ver que no es contradictorio y entonces en las cosas que nuestra mente incluso no puede comprender porque están más allá de sus capacidades, podemos deleitarnos en eso sabiendo que tenemos como un cinturón de seguridad, ¿verdad? Que estamos como ir a una montaña rusa. Podemos ir a una montaña rusa que está llena de emociones, ¿verdad? Que está llena de vueltas y todo lo demás, pero siempre con un cinturón de seguridad bien afianzados en el carrito, sabiendo que vamos a estar bien. Por lo tanto, sí, aumenta enormemente la seguridad que podemos tener. Pero déjame tirarte otra bola curva, como diríamos por acá. No. Entonces, ¿vale la pena elegir una creencia aunque no tengas certeza absoluta de ella? Bueno, entonces aquí, como bien nos enseñan en tácticas, yo respondería con otra pregunta. Diría, bueno, entonces, ¿para cuáles creencias que tú tienes certeza absoluta? ¿Verdad? ¿Cuáles y cuáles de las creencias más importantes de tu vida tú las sostienes con certeza absoluta? La respuesta va a ser es que extremadamente muy pocas, ¿verdad? Ni siquiera el hecho de que tú naciste en cierto país, tú lo puedes sostener con certeza absoluta. Tú puedes decir, no, mira, yo puedo buscar los documentos en el registro, todo eso puede estar falsificado. Siempre hay una probabilidad lógica de que estés equivocado, por lo tanto no tienes certeza absoluta. Entonces, el problema no es que no podamos tener certeza absoluta de todo. El problema es el estándar que tú estás pidiendo, que no es el correcto, que no es el adecuado para la realidad en la que vivimos. Y es que para la mayoría de las cosas, incluyendo las cosas más importantes, podemos aceptarlas si las aceptamos, si somos racionales al hacerlo, sin tener certeza absoluta. Próxima y última pregunta sobre los existencialistas, Diego. ¿Puede ser la fe auténtica si no se adquiere por medio de una argumentación lógica para saber si Dios existe o si la Biblia en realidad es la palabra de Dios o si Jesús en realidad se levantó de entre los muertos? Y aquí, Jorge, entramos al punto central de todo esto, ¿verdad? Del contraste entre el existencialismo y la apologética clásica. Y si estamos hablando de nada más una fe auténtica, si no se gana a través del argumento, yo diría que sí se puede tener una fe auténtica. De hecho, yo diría que es la fe de muchos cristianos actualmente, ¿verdad? Yo diría que es la fe de la mayoría exacto, de exacto. los cristianos. Y hasta yo me meto ahí porque antes de conocer la apologética, yo diría que yo tenía fe auténtica, a pesar de que no era a través de argumentos, ¿verdad? Es la que la mayoría de personas tiene. Ahora, que sea una fe auténtica no implica que sea una fe integral, no implica que sea una fe profunda y más importante, no implica que sea el tipo de fe que Jesús nos ha llamado a tener. Porque para eso, para tener el tipo de fe que Jesús nos ha llamado a tener, a ser profundos, a ser integrales, ocupamos todas las herramientas que Jesús nos ha dado. Y la mente es una de ellas. Y la mente tiene capacidad para argumentar y darse cuenta por medio de la razón de la verdad que hay en el mundo. Entonces sí, podemos tener una fe genuina, pero va a ser una fe mucho más profunda, integral, va a ser una fe mucho más completa si aparte del aspecto de la experiencia también puede estar fundamentado en este doble fundamento que proporciona la razón y la capacidad de argumentar y conocer a Dios mediante este modo. No es en vano que a final de cuentas Jesús mismo nos dice que
el más grande mandamiento, parte de ese más grande mandamiento es amarlo con nuestra mente. ¿Verdad? Sí, es amarlo con nuestro corazón, pero también con nuestra mente. Así que yo invitaría a la audiencia, yo invitaría a la gente que nos escucha a pasar de solamente una fe genuina, que es algo sumamente bueno y valioso, pero ir al siguiente nivel también y tener una fe integral y profunda y también fundamentada en la mente, que es el mandamiento que Jesús nos da. Excelente, Diego. Y ahora sí, abrimos la puerta al segundo grupo de teístas que consideran que estas pruebas teístas son irrelevantes. Y estos son los famosos presuposicionalistas. Y ellos dirían, Diego, que la creencia que todo esto, de lo que estamos hablando, comienza con Dios. Debemos de presuponer que Dios existe. No comenzamos con los argumentos, no comenzamos con los sentidos. Dios es la base para la lógica y la verdad. Y obviamente hay un detalle en esto que acaba de decir yo que nos salta a la vista hasta que estudiamos a sus máximos exponentes. Y hay una condición oculta en esta postura, pero la vamos a ir, diría yo, desplegando cada una de las capas de las posturas que hemos mencionado. Pero el presuposicionalismo y obviamente el ateísmo o el no teísmo y el agnosticismo son las posturas que vamos a estar enfocándonos, en las cuales nos vamos a estar enfocando más en los próximos episodios. Entonces, como dijimos, vamos a presentar la postura y vamos a presentar a sus máximos exponentes. No vamos a comenzar con 10 fundamentos innegociables de la apologética presuposicional. Número 1. Toda creencia y razonamiento parte de presuposiciones previas. No existe una neutralidad absoluta en ningún debate o análisis filosófico. 2. La cosmovisión cristiana es la única que ofrece bases lógicas, morales y epistemológicas coherentes para interpretar la realidad sosteniendo la inteligibilidad del mundo. O sea, suena con palabras de domingo, suena así que cuando uno escucha esto uno dice, wow, está bien profundo, está bien filosófico, pero continuemos. Todo ser humano conoce innatamente a Dios, pero muchos suprimen el conocimiento, como enseña Romanos 1, 18 al 23. El Dios de la Biblia es la presuposición necesaria para la racionalidad, la ciencia, la lógica, la moralidad objetiva. La evidencia por sí sola no es concluyente. La misma evidencia puede ser interpretada de manera distinta dependiendo de las presuposiciones de la persona. No existe punto de partida neutral. Todo creyente como no creyente parten de supuestos fundamentales que no pueden probarse externamente, sino que constituyen el marco desde el cual se interpreta toda la realidad. Siguiente. El argumento trascendental es central. Y eso quiere que le pongamos un recordatorio ahí, pongámosles una X, subrayémoslo ahí a este punto que dice que el argumento trascendental es central. Busca mostrar que sin la cosmovisión cristiana es imposible justificar conceptos como verdad, lógica, leyes morales, etc. El próximo punto es el método. Cuestiona internamente la coherencia de cualquier cosmovisión rival y demuestra sus contradicciones o arbitrariedad cuando se intenta justificar lo universal desde lo autónomo, lo relativo. La Biblia es la autoridad final y la base absoluta de todo conocimiento. Cualquier verdad debe ser interpretada a la luz de la revelación de la Escritura. Ponga atención a eso también. Una vez más, lo voy a decir. La Biblia es la autoridad final y la base absoluta de todo conocimiento. Cualquier verdad debe ser interpretada a la luz de la revelación escritural. Y el último punto el punto número 10 es el fin apologético último, es mostrar la imposibilidad de lo contrario. Otra vez más, recordémonos de esta frase, memoricemos esta frase, la imposibilidad de lo contrario, porque va a aparecer una y otra vez tanto así que va a sonar como un disco rayado. Para aquellos que tienen edad ya saben lo que es un disco rayado, ¿no? Sin presuponer el Dios bíblico, no hay fundamento para la razón, el significado, la moralidad, ni el conocimiento
real. Sus máximos exponentes diría yo que son Cornelius Van Til, Greg Benson. Bueno, hay otros, ¿no? Scott K. Oliphint, que es contemporáneo de nosotros. Bueno, hay varios, ¿no? Y como dijimos, la afirmación central es todo razonamiento ya presuponía a Dios. Argumentar a favor de la existencia de Dios es concederle demasiado al no creyente. Aquí la fe no es una conclusión sacada de argumentos, es la precondición para el pensamiento coherente. La razón, la moralidad y la lógica tienen sentido solo dentro del marco del teísmo. Ahora, quiero decir lo siguiente antes de darte la palabra, Diego, y es esto. La apologética presuposicional tiene dos cosas que deben de tomarse bien en cuenta. Número uno, es increíblemente joven o reciente. O sea, la apologética presuposicional como una línea de pensamiento está todavía en pañales, o sea, está todavía en su niñez. Número dos, la apologética presuposicional es una herramienta de la teología reformada. O sea, toda la apologética presuposicional está basada en una tradición teológica. No sale exactamente no se extrae del texto bíblico, se extrae de el texto bíblico ya pasado por el lente reformado. Y estas son cosas importantes que nosotros debemos dejar sentadas desde el inicio. Ahora, ¿cuál es la crítica presuposicional? Que los argumentos colocan la razón humana por encima de la revelación divina, que intentar demostrar a Dios como si fuera un objeto de estudio reduce su autoridad. Ahora sí, Diego, ¿qué piensas tú de esta crítica que el presuposicionalismo no solo hace de la apologética clásica o del tomismo o del vivencialismo, sino de cualquier otro tipo de argumentación, incluyendo el ateo, incluyendo el agnóstico, ¿no? Ellos dicen, ningún argumento, ¿verdad? Ninguna razón humana vale la pena porque van a poner a Dios, van a poner la razón humana por encima de la revelación divina de Dios. Y ahora, esto suena súper religioso, súper, ¿qué diría yo? Sí, piadoso, como bueno, piadoso, ¿verdad? súper piadoso. ¡Wow! Sí, la palabra de Dios. Pero quiero que me digas ¿cuál es el problema con esto? Valga la pena decir que esa es una postura sumamente común en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, si tú vives aquí, probablemente estás rodeado de algún presuposicionalista, aunque no te des cuenta, pero ahí están. Y sí, al final de cuentas, lo que tenemos es, creo yo, como es un gancho retórico, ¿verdad? Más que un contenido sustancial, es un gancho retórico de decir, si tú piensas en argumentar a Dios, estás disminuyendo a Dios, o estás faltándole el respeto, o estás creyendo en un Dios más pequeño del que es y miserable de ti. Bueno, quizás no dicen eso, pero el punto retórico es... Sí, yo no quiero creer en un Dios que necesita ser defendido. Exacto, ¿verdad? Como si tu propia acción estás haciéndole una falta de respeto a Dios. Y aquí yo diría el dicho muy famoso de son más papistas que el Papa, ¿verdad? Porque como bien nos decía Jorge, esto no se desprende del texto de la Biblia. Eso se desprende de esa tradición específica teológica. Y como estaba hablando anteriormente, Dios mismo nos dio esas facultades que tenemos. Dios mismo nos las dio. Y el mejor propósito en el que podemos emplearlas es conocerlo a Dios. Galileo, sí, este mismo que muchos dicen que estaba en contra del cristianismo, Galileo dijo que no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado de sentido, razón e intelecto haya querido que renunciemos a su uso. Entonces, veámoslo así, adaptemos esa cita. ¿Cómo va a ser que el mismo Dios que nos dio razón, intelecto y esos sentidos vaya a decir que si las usamos para conocerlo a Él, estamos faltándole el respeto, ¿verdad? Estamos teniendo una visión pequeña de Dios. Si por el contrario, más bien, nuevamente, si vemos la Biblia, lo que dice el texto bíblico, vemos que Dios se nos revela a nosotros y que Dios nos creó para que pudiéramos tener
una relación con Él y eso significaba darnos las herramientas mentales que tenemos. Entonces, nuevamente, es un gancho retórico, es una media retórica que, por cierto, me refiero con retórico a que a que apela a una emoción, ¿verdad? Apela a un sentimiento y no a la lógica. Y por lo tanto, después, eso termina cayendo en que es una postura que es más papista que el propio Papa en ese sentido. Así es, y desafortunadamente nosotros nos encontramos con muchas personas que sostienen esta postura sin darse cuenta muchas veces. Personas que se les han enseñado los fundamentos del presuposicionalismo sin tan siquiera nunca haber sido, nunca se les ha anunciado que lo que están sosteniendo es el presuposicionalismo, más que todo porque se desprende de una teología reformada. Y la idea, ¿no? Lo que ellos dicen que Dios no es que sea probable, sino que Él, Dios, es la precondición para la probabilidad. Pero lo interesante de esto, Diego, es que lo que están haciendo ellos es confundiendo, ¿no?, la epistemología con la ontología. Y vamos a profundizar esto un poquito más. Pero quiero traer unas citas para que las personas vean, para que todos nuestros oyentes, todos los escuchas que están en Spotify, que están en Apple Podcasts, que nos están escuchando en YouTube o nos están viendo en YouTube, que escuchen lo que los exponentes principales del presuposicionalismo dicen. Por ejemplo, en una paráfrasis de la apologética presuposicional de Van Til y Benson, es algo como que dice Dios, lo que acaba de decir, Dios no es que sea probable, Él es la precondición de la probabilidad, ¿no? Y lo otro es argumentar desde la evidencia, es conceder a los no creyentes una cosmovisión que no necesita a Dios. Y esta es la crítica presuposicionalista en contra de la apologética evidencial o la apologética clásica y enfatiza, ¿no?, que somos los evidencialistas o los clásicos los que estamos concediéndole a los no creyentes mucho más de lo que merecen, porque nada de esto, la racionalidad, la lógica, nada existiría si Dios no existe. Pero nosotros no estamos argumentando, ¿verdad?, que si esto existe o no, si Dios existe o no, porque eso es un fundamento metafísico, eso es una afirmación sobre la realidad como es. Lo que nosotros estamos argumentando es que sí podemos nosotros conocer estas ideas y estos argumentos, creamos o no creamos en Dios. Y eso es el ámbito de la epistemología, de cómo nosotros conocemos lo que conocemos o sabemos lo que sabemos, ¿no? Entonces, te voy a preguntar esto. ¿Sientes que la lógica misma depende de una mente divina o puede la razón mantenerse sola, Diego? Y la respuesta a esto es justamente en aclarar esta distinción entre epistemología y ontología. Ahora, esas son palabras filosóficas, apologéticas, domingueras, de verdad, que aquellos que nos escuchan ya pueden incluir en su diccionario personal apologético, pero significan cosas sencillas, o por lo menos concretas. La epistemología tiene que ver con cómo conocemos nosotros, por ejemplo, en el proceso en que yo creo las ideas, creo mis creencias y las fundamento. Y por el contrario, del otro lado tenemos la ontología, que tiene que ver con el estudio de la realidad, de qué es lo que existe, ¿verdad?, de aquello que está en el mundo y que es real. Entonces, cuando hablamos de que si la lógica depende de una mente divina o si la razón puede mantenerse sola, vemos que al tener clara esta distinción entre epistemología y ontología, se deshace este problema que parece presentar, o que esta crítica que presenta el presuposicionalista. ¿Por qué? Porque la razón, en un sentido ontológico, evidentemente no podría existir sin Dios, porque nada puede existir sin Dios, ¿verdad? Dios es el fundamento de toda la realidad y es el fundamento, a final de cuentas, de la razón, de la lógica. Pero eso no implica que nosotros, cuando razonamos, y especialmente cuando en el contexto apologético, cuando estamos razonando, cuando estamos argumentando con alguien que no cree en Dios, y ahí está la clave, no es de que Dios no existe, no, es de que la persona
no cree que Dios existe a pesar de que Dios sí lo existe, a pesar de que Dios sí es real y sí existe, eso no significa que esa persona no pueda razonar, porque puede usar los principios de razonamiento sin presuponer que Dios existe, a pesar de que esos mismos principios no existirían a menos de que Dios no exista. Imagínate, Diego, que estás al frente de una audiencia que es racionalista, una audiencia secular, y tú llegas y dices, nada de lo que ustedes digan, nada de lo que ustedes argumenten, ninguno de sus argumentos, ninguna de sus premisas, absolutamente nada de lo que ustedes digan relacionado con la lógica, con la verdad, ni nada de eso puede ser aceptado hasta que ustedes acepten que el Dios de la Biblia, de los 67 libros, de el canon protestante y el Dios de Calvino, el Dios de la teología reformada, sea aceptado como el Dios verdadero, nada vale la pena. Todo es, ¿cómo es que se dice, Diego? Es que todo es necesario aceptarlo. No, todo es inservible. Nada sirve, todo es inservible a menos de que nosotros aceptemos la existencia de ese Dios. ¿Cómo recibiría una audiencia esta afirmación? Mira, se me ocurren calificativos que podrían usar así, a montones. Unos dirían que es absurdo, unos dirían que es deshonesto, ¿verdad? Yo pretender que la persona acepte mi posición para que luego podamos argumentar y sepa que está en la verdad. Otros dirían que es irracional. Algo que me duele es que otros dirían que es la consecuencia lógica del cristianismo, ¿verdad? Que no estarían sorprendidos de que esta fuera la postura, porque de ahí así es la percepción que tiene muchas veces el cristianismo, y lamentablemente posturas como estas lo que hacen es ayudar a que esos malos entendidos se sigan popularizando cada vez más. Ahora quiero decir algo, Diego, interesante. Parece que la manera en la que yo presenté esto es para ridiculizar. Pero lo irónico de esto es que así es como se presenta muchas veces el presuposicionalismo, o así es como se aborda la apologética presuposicional muchas veces. Se exige que el Dios de los 66 libros de la Biblia protestante bajo la teología reformada, con todas sus confesiones con todas sus confesiones, que ese es el Dios al que tienes tú que rendirle honra y creer en él antes de que tus facultades lógicas puedan tan siquiera entrar en una acción relevante, en una acción verdadera, en una acción que vale la pena tomar en cuenta. No somos nosotros, no es Diego, no soy yo, no es Frank Turek, no es Richard Howe, no es Brian Huffling, no es J.T. Bridges, no somos los profesores y los estudiantes de Southern Evangelical Seminary no. Estamos hablando de que así es como ellos mismos montan el argumento. Y lo que quería preguntarte yo a ti, lo que quiero preguntarte yo a ti. Pero, Jorge, antes de entrar a eso, porque me parece muy importante lo que usted está diciendo y quiero recordarle a la gente que, de hecho, una de las razones por la que hacemos este podcast es presentar una postura lo más balanceada posible, lo más certera posible, lo más adecuada posible. Entonces, quiero decir algo ahí. Así como lo está diciendo Diego, todas las posturas van a tener fortalezas y debilidades, pero nuestro trabajo es hacer exactamente lo que Diego está diciendo, presentar la que vaya a ser mayormente efectiva y la que sea más robusta. Y para eso primero queremos mostrar las diferentes opciones que han habido, que hay, y hacerlo desde una forma correcta, ¿verdad? Independientemente de nuestras opiniones personales al respecto, y pues obviamente después armamos el caso de por qué nosotros
hacemos apologética de esta cierta forma y por qué creemos que es la mejor, la más bíblica y la más correcta y la más efectiva. Pero algo que recordarles a ustedes que nos escuchan y que nos acompañan acá, que es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos, el hecho de presentar la información certera, ¿verdad? Y eso lo queremos hacer siempre. Así es, excelente, Diego. Y ahora vamos a ver un poquito sobre las críticas que se dan dentro de la misma fe cristiana, ¿no? Obviamente tenemos los evidencialistas y los tomistas que creen que las pruebas o los argumentos a favor de la existencia de Dios son relevantes, y tenemos a los existencialistas y tenemos a los presuposicionalistas que creen que las pruebas a favor de la existencia de Dios son irrelevantes, o los argumentos a favor de la existencia de Dios son irrelevantes. Entonces, por ejemplo, los existencialistas hacia los tomistas, la acusación sería que el enfoque tomista convierte esta fe viva, esta fe personal, esta fe subjetiva en una mera lógica estéril y fría, ¿no? Uh-huh. Que todo lo analizamos, que Dios es como un experimento nada más, ¿no? Como meterlo en una botellita, como la miniatura del episodio número 2, ¿no? Pero que lo que ellos quieren es no meter a Dios en una botellita como un experimento, sino experimentar a Dios, al Padre que me abraza, al Padre que está ahí, al Padre que me hace que los pelos se me pongan de punta cuando estoy orando, este tipo de cosas, ¿no? Nada de eso está mal, pero esa sería una de las críticas más grandes que un existencialista le daría a decir, o un tomista, que lo que está haciendo es una deducción lógica con base a las premisas que son postuladas, fundamentadas en esta metafísica aristotélico-tomista que trae. ¿Qué dirías tú a esta crítica dentro de la misma fe cristiana que viene de los existencialistas hacia los tomistas, y podríamos decir también hacia los evidencialistas? Yo diría que esto no falla solamente en un nivel, sino falla en dos niveles, porque por un lado es un falso dilema. Recordemos que un falso dilema es cuando se nos presentan dos opciones como si fueran las únicas que hay, pero hay más. En este caso se nos dice, o usted analiza a Dios o lo experimenta, pero no puede hacer ambas, ¿verdad? Y eso es el falso dilema, porque sí podemos hacer ambas, y por eso esto falla en un segundo nivel, porque al final de cuentas es una acusación falsa. Es falso que cuanto más analizamos o cuanto más comprendemos a Dios, menos lo experimentamos. De hecho, yo argumentaría que es exactamente lo opuesto. El comprender a Dios, el poder saber el Dios que estamos adorando, nos lleva a adorarlo más, nos lleva a adorarlo mejor, porque entendemos que Él es infinito y yo no. Entendemos cuán diferente, cuán grande es Dios versus lo que quizás yo podría poner. Y veamos ese ejemplo bíblico, una doxología que a mí me encanta, está en Romanos 11, 33 al 36, y es Pablo diciendo: qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Cuán indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y aquí entonces mi pregunta sería, bueno, ¿cómo es que tú puedes hacer esta alabanza, que es una alabanza enorme, ¿verdad? Solamente veamos la última oración. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. ¿Cómo puedes tener ese sentido de alabanza si no sabes cómo es Dios? Si no has tomado un segundo para comprender lo que la mente humana puede comprender de Dios, ¿cómo vas a alabar eso? ¿Cómo Pablo está alabando algo que él no entiende? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo? Y además, y peor aún, ¿cómo vas a, si tu postura es que no puedes comprender a Dios, y si cuanto más lo comprendes, menos lo experimentas, a final de cuentas, ¿cómo sabes que realmente estás alabando a Dios? ¿Cómo sabes si no estás alabando algo que se está haciendo pasar por Dios? Si al final de cuentas no conoces, no sabes a quién estás alabando. Entonces es exactamente, Jorge, exactamente lo opuesto. Nada más que decir ahí, Diego, así que vamos a pasar a
las objeciones o las críticas de los presuposicionalistas hacia los evidencialistas y hacia los tomistas. Y es, por ejemplo, la acusación es que los evidencialistas o aquellos que argumentan a favor de la existencia de Dios, utilizando argumentos, ¿no? Lo que hacen de Dios es simplemente una hipótesis entre muchas. Y ellos dicen que esto socava la autoridad de las Escrituras y la soberanía de Dios. Ahora, mira, dentro de la objeción que viene desde los presuposicionalistas, cómo se refleja la teología reformada en ella. Dice, socava la autoridad de las Escrituras y la soberanía de Dios. Y el mismo golpe retórico, ¿verdad? Si usted hace eso, usted cree un Dios más pequeño. Es exactamente, socava la soberanía de Dios y o sea, tiene ese tufo, como decimos nosotros los ticos, tiene tufo calvinista, no tiene ese tufo reformado que apenas te dice, no, es que Dios es soberano. Uf, hasta que le llega a uno como mofeta, ¿no? Y uno dice, sí, este es calvinista, ¿no? Que no existe la libre albedrío. Ya me llegó el olor, ¿no? Y esto es importante que nosotros lo sepamos y no es un secreto para, bueno, tal vez para los seguidores nuevos, pero para los que nos han seguido ya por muchos años, no es un secreto donde ni tú ni yo sostenemos una postura reformada o calvinista en nuestra postura de libre albedrío, soteriología y demás. Pero es muy interesante que los presuposicionalistas lo hagan pero tan evidente, ¿no? Que digan, esto socava la autoridad de las Escrituras y la soberanía de Dios. Bueno, la pregunta sería ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Utilizando las tácticas de Greg, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pero bueno, eso lo vamos a dejar o lo vamos a investigar a profundidad. En el futuro lo que quiero ver es ciertas cosas. Por ejemplo, los teístas existenciales dicen que el análisis excesivo arriesga a reducir la fe a proposiciones abstractas y pierde el núcleo apasionado y relacional, ¿no? de la relación con Dios, de la fe, ¿no? Y la crítica de los presuposicionalistas hacia los evidencialistas y los tomistas sería que tratar de Dios como una hipótesis socava esta soberanía, y dicen que esto limita a Dios o lo pone a Dios a criterios humanos y Dios es incomprensible, Dios es soberano, Dios es soberano, ¿no? Y esto nos hace a nosotros a veces sentirnos como que, no voy a objetar a esta posición porque, una vez más, es tan piadosa que no me atrevo a objetar. ¿Qué dirías tú, Diego? Sí, y nuevamente es una muestra más como esto no surge de la Biblia, porque la Biblia está en contra de esto. La Biblia muestra que el problema de Dios no es que los seres humanos se enfrenten a opciones de dioses falsos, siempre y cuando reconozcan y elijan al Dios verdadero. Este fue el problema que tuvo Israel durante todo el Antiguo Testamento. No era que estaban en medio de dioses falsos, era que no escogían, no elegían al Dios verdadero. Entonces, lo que se condena no es este acto de comparar o evaluar, sino la decisión equivocada de seguir lo falso. Veamos un par de versículos. Primera Reyes 18:21 habla cómo Elías se paró frente al pueblo de Israel y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Entonces, con esto que es bíblico, esto no compara con, no es coherente con esta teología, con esta postura apologética que estamos estudiando. Porque estamos diciendo, no, usted no puede siquiera imaginar, pensar, analizar si no existiera Dios. No, aquí Elías nos está diciendo, hey, si Yahvé no es el Dios verdadero, no lo sigan. Sigan a Baal. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente Yahvé sí es el Dios verdadero. Inclusive en el Nuevo Testamento vemos que Pablo en el Areópago y demás no descartó las múltiples creencias religiosas que tenían las personas de ese lugar, sino que más bien las usó para llevarlas al Dios verdadero. Empezó hablando de un Dios desconocido
y ofreció argumentos racionales de la creación, de la resurrección, sin minimizar la necesidad de elegir correctamente. Pablo no les dijo, ustedes todos tienen que primero aceptar que Dios existe y luego van a poder usar sus sentidos. No, Pablo usó por medio de los sentidos de ellos un argumento para llevarlos a Dios único y verdadero que existe. Nuevamente, esta postura no viene a final de cuentas de la Biblia y hasta la contradice. Excelente resumen y punto, Diego, ahí y interesante cómo utilizaste las escrituras para demostrarlo. No es tan difícil, no es nada más cosa de pensar. Ahora, lo interesante de todo esto es que es esta categoría de los teístas que no creen que los argumentos son relevantes, la que sorprende a la gente, ¿no? Porque rechazan las pruebas teístas y los argumentos basados en la razón y exigen que o la fe ciega, como los existencialistas, sea el fundamento de tu fe, ¿no? de tu relación con Dios, o que la creencia, el presupuesto de la creencia de Dios, la presuposición de la existencia de Dios es el fundamento de la existencia de Dios, lo cual es circular. Y es más, los mismos exponentes del presuposicionalismo lo admiten de sinvergüenza. Ellos dicen, nuestro sistema es circular, ¿no? Y una de las cosas que quiero hacer ahorita mismo, yo estaba hablando, antes de la grabación de este episodio, estaba hablando con mi amigo y uno de nuestros profesores, el doctor Brian Huffling, de SES.edu, ¿verdad? Southern Evangelical Seminary, y le dije, Brian, quiero que me des un desafío de 10 puntos en contra del presuposicionalismo para nuestro episodio de mañana. Literalmente le tomó 8 minutos nada más para mandarme esta lista. No. Número 1, él dice que el presuposicionalismo es antibíblico. ¿Por qué? Porque afirma que la razón no puede probar la existencia de Dios, pero en Romanos 1 nos dice que sí es posible, y esto es solo uno de muchos pasajes que dicen esto. Número 2, es circular, y esto es algo que incluso los mismos defensores del presuposicionalismo admiten. Número 3, el argumento trascendental nunca ha sido articulado claramente y mucho menos defendido. Se afirma que este argumento funciona en cualquier situación, lo cual sería ideal si así fuera, y se supone que no solo demuestra el teísmo, sino el cristianismo en su totalidad, pero jamás ha sido presentado algo así de manera correcta. Yo creo que ese es el cuarto punto. El cuarto punto es, afirman que podemos demostrar la veracidad del cristianismo debido a la imposibilidad de lo contrario, pero las proposiciones contrarias pueden ser ambas falsas. Las proposiciones contradictorias deben ser verdaderas o falsas, como Jesús murió o Jesús no murió. Una tiene que ser verdadera y la otra falsa, pero dado que las contrarias pueden ser falsas ambas, como el Islam es verdadero y el budismo es verdadero, nunca se podría probar nada solo por la falsedad de su contrariedad. El punto siguiente, yo creo que vamos por el 5 o el 6. Es inconsistente. En algunos lugares, el mismo Cornelius Van Til y otros de sus exponentes dicen que los cristianos no pueden tener conocimiento de nada, que los no cristianos, vaya a corregirme, que los no cristianos no pueden tener conocimiento de nada como la biología y entre otros, como la biología. Y en otros lugares dicen que sí pueden, pero que no pueden dar razón al fundamento de ellos. Entonces, internamente es inconsistente, y que es exactamente lo que tratan de demostrar de los otros sistemas. El punto siguiente dice que dicen que la razón es autónoma. Decir que la razón es autónoma no tiene sentido. Según el teísmo, y especialmente dentro del teísmo reformado, donde Dios está en control total, nada es autónomo. Estamos hablando de cómo ellos definen lo que es la soberanía de Dios. No, nuestra razón es parte de nuestra naturaleza. Entonces, si ellos dicen que nosotros estamos condenados porque nuestra razón nos hizo llegar a esta conclusión, pero si Dios es soberano, Él hizo que nuestra razón llegara a esta conclusión de que el presuposicionalismo es falso. Entonces, no tiene sentido.
¿ok? Porque nosotros en realidad no estamos razonando, estamos reaccionando. Entonces se volvería una realidad completamente determinista. Si la razón es autónoma, ¿por qué los sentidos no son autónomos también? Entonces ellos lo que hacen es que escogen una o la otra. Siguiente, es excesivamente escéptico respecto a los sentidos. Al afirmar que Hume y Kant tienen razón y que no podemos dar cuenta de cosas como el árbol que vemos afuera, un presuposicionalista argumenta que eso es una realidad así, cuando está haciendo una conversación sin darse cuenta que él mismo está utilizando sus sentidos, ¿no?, para argumentar. Entonces, el escepticismo que el presuposicionalista afirma es excesivo. Luego, afirma que la lógica no se usa de la misma forma entre cristianos y no cristianos. Y eso es demostrablemente falso, ¿no? Y lo último, que fue lo que tú dijiste al inicio, que confunde la ontología con la epistemología, al hablar de que Dios es la base del ser y de todo lo que conocemos. Entonces, ese sería un desafío para mis amigos presuposicionalistas. ¿Cómo responderían a cada una de esas, de esos puntos? Diego, ¿qué dirías tú sobre ellos? Bueno, realmente lo que tengo es expectativa para leer esos comentarios, para leer los comentarios de nuestros amigos presuposicionalistas y vean que no estamos siendo sarcásticos. Al final de cuentas, somos hermanos en la fe a pesar de que tengamos diferencias en esto. Pero quisiera conocer los comentarios de los presuposicionalistas y también de nuestra audiencia en general. ¿Qué opinan de esos puntos? Además, creo que muchos de nosotros de fijo hemos escuchado a algún presuposicionalista. Entonces mi pregunta sería, ¿ya conocías esta postura? ¿La estás identificando en este momento? ¿Y qué te parece? Entonces nuevamente los invito a que nos cuenten en los comentarios todo eso que estamos hablando. Genial, Dieguito. Entonces ahora sí, nosotros estamos completamente ahora informados de los cuadrantes que hay. Los no teístas que creen que los argumentos son irrelevantes, los no teístas que creen que los argumentos son relevantes, los teístas que creen que los argumentos son relevantes y los teístas que creen que los argumentos no son relevantes. Y hay tensión entre cada uno de estos sistemas. No, nosotros, por ejemplo, yo como soy tomista, yo trato de construir demostraciones rigurosas, mientras que los evidencialistas son un poco más relajados de ese lado y no quiero decir que las demostraciones los argumentos de ellos no sean rigurosos, sino que son probabilísticos y lo que están haciendo es un caso acumulativo, que es diferente, ¿no? Y tenemos otros teístas que rechazan absolutamente todos los argumentos, como los presuposicionalistas o los existencialistas, ¿no? Y no es que los presuposicionalistas rechacen todos los argumentos, sino que solo aceptan los argumentos que ya vienen cargados con su presuposicionalismo, como lo dijimos. Ningún argumento sirve o vale la pena hasta que creas en el Dios de las 66, el Dios que está en la Biblia, los 66 libros del canon reformado, de corte calvinista, ¿no? Es bastante curioso esto, ¿no? Y también tenemos del otro lado, ¿no? Como nosotros vemos que, por ejemplo, los existencialistas, ellos no les importan los silogismos. Es más, yo estoy acá sin preocuparme por decir que tanto el existencialismo cristiano como el presuposicionalismo son primos, ¿cómo es que se llama? No es primo segundo, sino que primo primero. ¿Cómo es que se dice eso? Sí, los primos. Sí, son primos hermanos. Ok. Los existencialistas y los presuposicionalistas son primos hermanos del fideísmo. Porque lo que se requiere es esa creencia sin antes tener absolutamente nada. Y yo sé que a veces se le tuerce el hígado a muchos que se les haga esta comparación, pero en realidad es un hecho del sistema presuposicional, ¿no?
Yo creo que esto es muy, 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 muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, Diego, ¿cuál es tu opinión? ¿Puede la fe ser fortalecida o dañada por argumentos filosóficos si nosotros no le damos a la existencia de Dios ese presupuesto que nos piden los presuposicionalistas? Bueno, antes de eso quisiera comentar del último que estaba diciendo, porque vemos que sí, son posturas muy fideístas y no debe extrañarnos entonces si esas son una postura muy difundida, ¿verdad? Si eso está, por decirlo así, en los líderes de pensamiento de las iglesias actualmente, entonces no es de sorprender que ya en las iglesias el fideísmo sea sumamente común, que se crea que nosotros creemos sin pruebas, que más bien el conocer a Dios por medio de nuestra mente es algo malo, ¿verdad? Es simplemente la consecuencia lógica de lo que se tiene. Pero ya como estamos viendo en este episodio, nos debería dar pausa que para empezar es una postura reciente, ¿verdad? Que por los miles de años de la historia del cristianismo, la relación entre la fe y la razón se ha visto diferente. Nos debería dar motivo de pausa, ver que eso es algo reciente. Y también que fluye desde una tradición teológica en particular, ¿verdad? Y no es un aspecto del mero cristianismo en general. Entonces, nuevamente, a pesar de que es muy común actualmente, solamente esos dos factores nos deberían dar mucha pausa cuando aceptamos estas conclusiones. Y con respecto a la pregunta, si la fe, vamos a ver, yo creo que aquí estamos, como dice el dicho en inglés, predicando al coro, ¿verdad? Si alguien está viendo este episodio de Rara Fe, probablemente ya sepa la importancia de la apologética o lo está empezando a ver. Y entonces puede ver claramente cómo la fe puede ser fortalecida por los argumentos. Y como estamos hablando antes, nuestro corazón le cuesta alegrarse, deleitarse en lo que la mente duda. Y si podemos tener esa coherencia entre la mente y el corazón, es donde vamos a poder disfrutar realmente la fe y crecer integralmente en ella. Entonces, lejos de ser dañada, es fortalecida. Y nuevamente, los 2000 años de historia cristiana, Jorge, muestran esto. Así es, así es, así es. Así que ya, para terminar, manera de resumen, debemos de tener varios puntos en cuenta de aquí en adelante. Número 1, hay más que ser solo un debate entre la creencia y la no creencia. No, hay un espectro de relevancia entre las diferentes posturas, entre los teístas y los no teístas, los creyentes y los no creyentes. Dentro del mismo campo de creyentes hay matices, dentro del mismo campo de no creyentes hay matices también. Cada uno de estos cuadrantes que nosotros estuvimos estudiando en estos primeros capítulos, ¿no?, contiene sorpresas. Hay ateos que respetan los argumentos y hay creyentes que no, que ni siquiera los ven como relevantes, ¿no? Vemos también que el enfoque tomista y el evidencialista acumulativo se destacan, no solo son los más persuasivos, sino que vemos que el tomismo es filosóficamente demostrativo y es una fundación racional sin disculpas hacia la fe. Y desde el caso acumulativo hay un enfoque probabilístico que es altamente justificado y robusto, que en realidad ha estado avanzando en los últimos años a pasos agigantados, ¿no? ¿Por qué todo esto importa? Porque esto nos ayuda a restaurar la confianza en la inteligibilidad de la fe. Nuestra fe cristiana no es una fe ciega, por eso el fideísmo es tan dañino, y cualquier otra posición que se incline, aluda o que esté relacionada con el fideísmo. Esto nos ayuda a unir la filosofía y la teología, que siempre deberían ir de la mano. Es más, desde la historia del inicio del cristianismo han ido de la mano y ha sido hasta los años de la iluminación, ¿no? Cuando vino el Enlightenment, los años donde se separa la filosofía y la teología. Y esto da a nosotros los creyentes una cosmovisión coherente y defendible, que es lo más importante. Tú tienes, no sé si tienes algún comentario sobre esto, Diego. Sí, y es la importancia de
este podcast, del trabajo que nosotros hacemos siempre en redes sociales, en los eventos a los que vamos, es que las personas, y hablando para los cristianos, que puedan darse cuenta de su fe, que puedan darse cuenta de la gran tradición que tienen, ¿verdad? De que no, si en nuestro contexto vemos solamente fideísmo y que la fe se contradice con la razón, démonos cuenta de que el cristianismo históricamente no es así. Y tiene 2000 años de desarrollo de historia, de pensamiento filosófico y teológico que lo respalda. Y aquel que diga que esto no es así, o es ingenuo, ¿verdad? Y simplemente no sabe, o está engañando, ¿verdad? Y no quiere aceptar los hechos que son. Pero no hay otra creencia que tenga esta herencia que tiene el cristianismo. Así que podemos decir muchas cosas, pero no podemos decir que el cristianismo no ha hecho su tarea intelectual. Y además, el conocer todos esos aspectos, creo yo, nos hacen tener una apologética más clara. Saber que hay cosas que podemos rescatar de cada sistema, hay puntos débiles, pero también todo eso nos hace tener una postura balanceada y saber qué decir, saber qué hacer cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de personas, porque cada persona nos puede traer un reto diferente y es bueno tener diferentes herramientas en nuestro manual. Es bueno tener diferentes tácticas en nuestra caja de herramientas para abordar cada situación en particular. Y eso justamente, Jorge, lo que nos hacen estos diferentes métodos de apologética. Así que a los que están escuchando, si alguna vez has luchado con la fe y la razón, que se oponen entre sí, o pensaste que la creencia en Dios era solo un salto hacia el abismo de la oscuridad o de la incertidumbre, te invitamos a explorar con nosotros el camino donde la razón no es rival de la fe, sino más bien su aliada. Es más, yo sé, Diego, que tú tuviste, ¿no?, una experiencia en la universidad sobre esto. Sí, yo bueno, he sido cristiano, o por lo menos asistido a iglesias de básicamente toda mi vida, pero no fue hasta la universidad que yo conocí la apologética, y yo estudié en la universidad más secular de Costa Rica, y ya varios años ahí fue cuando conocí la apologética, y recuerdo este gran cambio que hubo en mí, ¿verdad? Como estábamos hablando, la fe era genuina, pero no era tan profunda y no era tan integral como lo es ahora, ¿verdad? El cambio positivo que ha tenido la apologética en mí ha sido realmente inmesurable, porque es un antes y un después, de que ahora yo podía ver en una universidad, en un ambiente académico, cómo también se puede conocer a Dios con nuestra mente. Cómo hacer eso es un mandamiento y es una forma de amarlo y amarlo mejor, porque para empezar sabes qué es lo que estás amando. Así que ya que estamos cerrando un poquito toda esta serie de esos primeros podcasts, quisiera también darles una invitación a realmente cumplir lo que la Biblia dice: amar a Dios con su mente, a cumplir ese mandamiento y a crecer en tu fe y a crecer en la apologética y en las razones que están detrás de tu fe, y te vas a dar cuenta que es una fe firme, ¿verdad? Es una esperanza sólida, no es solamente una esperanza porque es algo que me ayuda a vivir, no, es una esperanza sólida. Gracias a Dios es una esperanza sólida, gracias a Dios por las buenas noticias. Sí son buenas, pero también son verdaderas, y eso es algo que no se nos debe olvidar. Así que, damas y caballeros, si Dios existe y su existencia es demostrativamente verdadera, ¿qué significa esto para cómo vivimos hoy, cómo argumentamos y qué creemos? Con esa pregunta los vamos a dejar, y yo creo que el próximo episodio va a estar lleno de sorpresas, porque ahora sí vamos a entrar de lleno a cada una de estas posturas y vamos a compartir con ustedes las fortalezas y las debilidades de cada una de ellas de una manera más profunda. Y así llegamos al final de este episodio de Rara Fe. Hoy descubrimos algo inesperado. No todos los creyentes ven los argumentos teístas como aliados.
y algunos los consideran irrelevantes o hasta prejudiciales para una fe viva. Este contraste entre razón y pasión nos deja con una reflexión poderosa sobre cómo vivimos nuestra creencia. Y ahora te toca a ti. Comparte este episodio con alguien que necesite escuchar esta conversación. Suscríbete para no perderte de lo que viene y déjanos una reseña para saber qué piensas sobre lo que hacemos. También únete a nosotros en nuestras redes sociales y cuéntanos qué significa para ti la relación entre la fe y la razón. Sigamos explorando juntos este camino donde las preguntas nos acercan a la verdad. Nos vemos en el próximo episodio de Rara Fe. Este podcast es una producción de crossexamine.org.